Santi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola compañeros, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Bueno, acá estamos, decíamos, ante un escenario oscuro que se viene, oscuro y con mucha incertidumbre. Y bueno, nuestra intención de poder charlar un rato con vos, a ver si nos podés quizás traer un poco de claridad, De luz. analizar un poco si verdaderamente hay una luz al final del túnel, como vienen diciendo ahora y ya lo han dicho en otra época también. Sí, a ver, la idea era un poco charlar cuestiones de la asunción del presidente Javier Milei con respecto a los mandatarios y las relaciones internacionales que parece que se van a prefigurar en su gobierno, pero obviamente abierto a cualquier reflexión o cualquier tema que puedan llegar a tener ganas de conversar ante, bueno, unos anuncios que creo que ya terminaron de por lo menos prefigurar o concretar el inicio del gobierno rápidamente, ¿no? Creo que con medidas que varias de las personas que estuvimos al tanto un poco de los procesos de la historia argentina y con la memoria activa de lo que fue el gobierno de Mauricio Macri del 2015 al 2019, lo veníamos advirtiendo, ¿no? Creo que hay una gran... me parece que la gran batalla discursiva pasa por la necesidad que plantea. Digo, a ver, el gobierno, si ustedes lo escuchan ayer al ministro de Economía, Luis Caputo, él habla de, bueno, nos dejaron esta herencia y el problema de Argentina es fiscal, por lo tanto no se puede gastar más de lo que se recauda y por ende esa situación de gastar más de lo que se recauda redunda en una crisis recurrente de inflación, de deuda y de todo lo demás, ¿no? Parece que Caputo no se acuerda que él hace 5 años nos endeudó a más de 100 años, antes de lo que fue el endeudamiento externo que estuvo a cargo de su sucesor en el Ministerio de Economía, que fue Nicolás Dujovne. Pero a mí lo que siempre me interesa tener en cuenta es que, bueno, finalmente por dónde vino el ajuste, ¿no? La casta al final era la clase media argentina, las clases populares argentinas, la que se mueve en colectivo, la que gasta en luz, la que gasta en gas, las clases populares que están subsidiadas en el gasto de la energía. Me parece que la obra pública, que obviamente emplea muchísima gente, si nosotros hacemos hincapié en qué es hacia dónde va a venir el ajuste del gobierno de Milei, bueno, creo que la idea en general es que el ajuste se pague a partir de la licuación de los salarios y de los precios por medio de la inflación, ¿no? La inflación va a seguir y los salarios no van a subir. Si de hecho ustedes escuchan ayer la conferencia que dio, el video que grabó el ministro Caputo, en ningún momento nombra la palabra salario. No, claro. No se nombra la palabra salario. Entonces, No, ni jubilaciones tampoco. Y ni jubilaciones tampoco. Claro. Bien, es importante esto que marcas, Enzo. Entonces, me parece que creo que, bueno, creo yo que se acaba de caer, digamos, el argumento que ponía no solamente la campaña de la Libertad Avanza, sino también los medios alineados a la derecha argentina, donde, bueno, decían que había una fiesta, que había el plan Platita de Massa, que Massa armó una bomba y demás, que decían que el ajuste lo iba a pagar la política, pero bueno, yo no creo que la política se tome colectivo, no creo que la política tenga problema para pagar la luz, no creo que la política trabaje de albañil en una obra pública, ni tampoco creo que la política tenga problema para ir a comprar cosas al supermercado. Entonces me parece que al final el ajuste lo vamos a pagar nosotros y seguramente la gran parte de la audiencia que nos está escuchando. Claro. Digamos, ¿cómo ves vos para qué lado se va a inclinar desde el punto de vista de los países extranjeros, por ejemplo? ¿Cuál va a ser la política internacional de este gobierno? Me parece a mí que es importante eso, ¿no? Mirá, yo creo que hay dos cuestiones a mirar. Una, con respecto a la asunción, ustedes piensen que
cuando uno ve Los los que vinieron. jefes de Estado que fueron a la Asunción, estaba el presidente de Chile, Gabriel Boric, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, De derecha. estuvo el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en un gesto de Zelensky que creo yo que ahí Zelensky se apoya en los anuncios y las intenciones que tiene Milei de alinearse completamente a los Estados Unidos Sí. y tratar de tener un país latinoamericano que apoye la causa ucraniana, Claro. a diferencia de la gran mayoría de los países de Latinoamérica que Está bueno vienen clamando por una salida negociada, por una posición de neutralidad. De hecho, sea de paso, una tradición diplomática de la Argentina centenaria, ¿sí? Estaba el presidente de Hungría, el primer ministro, mejor dicho, de Hungría, Víctor Orbán, un presidente de un primer ministro de Hungría que quizás es hoy el máximo exponente, junto con Javier Milei, dentro de lo que son los jefes de Estado de lo que se llama la internacional de la ultraderecha, ¿no? Cuando antes tenía otros exponentes como Jair Bolsonaro o Donald Trump, bueno, el único que queda en ejercicio del poder hoy por hoy, de los países importantes estamos hablando, de los países con una fuerte tradición occidental, donde tienen un discurso que es, yo diría que en la economía dista mucho del ultraliberalismo que plantea Milei, pero me parece que es lo que más se asemeja es a las posiciones ultraconservadoras en términos sociales, ¿no? Claro. Lo que se llama la ideología antiprogresista, esto Sí. es en contra de los derechos de las diversidades sexuales, en contra de los derechos de las minorías, una fuerte raigambre nacionalista pero exclusiva en términos de xenofobia, Claro. lo que mucha parte de la academia, digamos, le llama las democracias iliberales. Bueno, Orbán trata de ser un faro, ¿no? en esa internacional de la ultraderecha. Después no tenemos mucho más. Digo, estaba el rey de España, Bueno. donde el rey, que el rey de España, bueno, también suele estar en las asunciones de los jefes de Estado en Latinoamérica, pero bueno, no vino el presidente estadounidense, tampoco había una persona de gran importancia dentro de su gobierno, no vino nadie vino el canciller Mauro Vieira por parte del presidente Lula, es decir, Brasil, que es nuestro socio, y lo hemos dicho varias veces, nuestro socio estratégico más importante. No tuvimos a su jefe de Estado porque a Milei se le ocurrió llamarlo a Bolsonaro. Por lo tanto, bueno, tenemos ahí una parte que tiene que ver con, me parece a mí, un aislamiento que Argentina va a empezar a sufrir porque han ideologizado las relaciones internacionales a tal punto que, bueno, ahora Argentina parece como un socio que pone por encima de lo práctico y el realismo que requiere la diplomacia, pone por encima posiciones ideológicas extremistas como la que va a tener este gobierno, las que tiene este gobierno, Claro. en términos de alineamiento. Ahora bien, otra figura a tener en cuenta es la canciller Diana Mondino. Personajes. La canciller Diana Mondino que digo, se nota muchísimo que no viene de la tradición diplomática, que eso no sería un problema a priori, porque muchas veces los cancilleres no provienen de la tradición diplomática. De hecho, los dos cancilleres de Alberto Fernández fueron Felipe Solá y Santiago Cafiero, que no tienen nada que ver con la diplomacia, pero Diana Mondino tiene otro tipo de trato, otro tipo de declaraciones. Firmó, primero ya descartó que Argentina se suma a los BRICS, esto ya lo habían dicho en campaña, y firmó el acuerdo para que Argentina se sume a la OCDE, a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que es básicamente un foro de los países occidentales más importantes, donde Sudamérica tiene a Chile como su principal miembro, donde básicamente, bueno, defiende la idea libre pensadora, ¿viste? La idea del liberalismo, y suele ser un club selecto que suele defender el ideario liberal en las relaciones internacionales, ¿no? Esto me parece que también es para la tribuna, digo, el ingreso a la OCDE requiere un montón de cuestiones que tienen que ver con la estabilidad macroeconómica que hoy Argentina no tiene y que tampoco parece que va a alcanzar en los próximos años. Seguro. Por lo tanto,
también es una cuestión a tener en cuenta dónde se va a apoyar a Argentina en sus relaciones internacionales. Veremos también qué pasa con las decisiones que se tomaron ayer en términos de comercio exterior, porque bueno, va a haber problemas para importar, va a haber apertura a la exportación. Uno entiende que también la importación se va a abrir indiscriminadamente. Veremos cuáles son los países y los socios comerciales que Argentina va a tener de manera predilecta bajo este esquema económico. Así que me parece que esas son algunas de las claves en las cuales nos podemos apoyar para ver qué es lo que puede suceder de aquí en adelante. Bueno, importante esto que mencionás, y ya que nombrabas también ahí a Mondino, digo para que lo tengamos en cuenta, porque voy mirando mucho en estos días, no sé si está bien o mal eso, pero mucho Twitter porque hay mucha información sobre lo que va ocurriendo, ¿no? Sí, a veces es peligroso porque es una sobrecarga de información de un montón de cosas, pero al mismo tiempo también uno se va enterando de lo que ocurre, digamos, casi al instante, ¿no? Vas viendo las publicaciones de cada uno y demás. Veía recién una publicación respecto a Mondino, y que parece ser que lo nombró vocero a su hijo. O sea, ellos hablaban de que esto de que la casta, de que eran todos familiares, de que no podía ser que nombraran, y ya de comienzo el otro día Milei tuvo que hacer un maneje ahí para poder poner a la hermana, porque si no, no podía sumarla. Y ahora Mondino a su hijo también. Sí, Milei derogó un decreto que había hecho Mauricio Macri, que había firmado Macri, que ustedes recuerdan, no estaba mucho en el ideario del macrismo esto de, bueno, Máximo Kirchner y los Kirchner, la familia Kirchner como la familia poderosa de la Argentina. Entonces Macri dijo, bueno, como obviamente tiene sus familiares en el sector privado, sacó un decreto contra el nepotismo. Y bueno, eso fue lo primero que hizo Milei para poder nombrar a su hermana como secretaria general de la presidencia. Cuestiones en cuanto a Mondino, yo dudo, es más, esto es poco periodístico lo que voy a hacer, pero dada la situación de la República Argentina, me voy a permitir jugar un poco con ustedes. Dale. Y yo voy a apostar que la primera persona que va a ser eyectada del gabinete de Javier Milei es Diana Mondino. ¿Vos decís que es la primera eyectada? Yo creo que sí, Pablito, porque me parece que hay a ver, el vínculo con los otros países no es poca cosa. Para nada. Y Argentina ahora está viendo cómo hace para congraciarse con China, porque se dieron cuenta que un swap de monedas con China, que allá había sido pactada por el gobierno anterior, es necesario para la Argentina, dado el nivel de reservas escandaloso que tiene en términos de pocas, ¿no? De pocas reservas netas que tiene Argentina. Y hoy por hoy Argentina necesita un socio como China en cuanto a lo que tiene que ver con los acuerdos financieros y el swap de monedas, que lo hemos charlado aquí en esta columna en los últimos meses. Ahora bien, cuando vos asumís, no invitas a nadie del gobierno chino, decís que a los BRICS no vas a ir, y encima en la campaña dijiste que eran comunistas, bueno, entonces China iba a poner un signo de interrogación en si va a pactar con vos un swap de moneda. Entonces ahora China está pidiendo algún gesto por parte del gobierno argentino, y yo no sé hasta qué punto ese gesto no va a redundar en que pongan una figura un poquito más seria al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores y no sea Diana Mondino. No digo que yo esté más de acuerdo o menos de acuerdo con otra figura, digo más seria. Sí. Y es más, les voy a decir otra cosa. Dentro de la Cancillería, uno de los que suena que ya está comiéndole lugares dentro de la Cancillería a la propia Mondino y al propio sector de la Libertad Avanza es el último canciller de Mauricio Macri, que lo conocemos muy bien aquí en la provincia de Santa Fe, que es Jorge Forí. Donde, bueno, parece que ya ha copado con alguna gente, algunos terceras y segundas y terceras líneas del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, tenemos a China que está pidiendo algún gesto por parte de la Argentina para ver si nos podemos sentar a charlar de nuevo con el swap de moneda. Tenemos a Brasil que no vino su presidente y que está viendo con cuidado a ver qué es lo que sucede en Argentina, en un contexto en el cual América Latina no está en una situación fácil, no abundan los socios para Argentina, no abundan los aliados para Argentina. El propio gobierno de Estados Unidos tiene muchas dudas sobre Javier Milei. De hecho, recordarán el tuit del embajador Mark Stanley, que dijo: vamos a seguir trabajando para combatir el cambio climático y para cuidar los derechos humanos.
cuestiones que a Javier Milei y a su gobierno parecen no importarle bajo ningún punto de vista. Entonces, me parece que va a haber algunas cuestiones, muchos desafíos en términos de relaciones exteriores, y que me parece que también va a tener, eso sí, creo que ahí los condicionamientos son distintos. Acá hay que ver cuánto aguanta la gente esta gestión económica. Claro. Sí. Otros países no te aguantan nada, ¿eh? No, seguramente. Sí, no, claro. Bueno, Si te tiene que cerrar la puerta, te cierra la puerta. Sí, y se terminó. Sí, decíamos al comienzo del programa que con los anuncios de ayer ya se empezó a notar, o sea, hay muchísima gente que ha votado por Javier Milei y que claramente yo no entiendo cómo, porque a pesar de que se dijo muchísimo y se alertó sobre esto, realmente creían que había medidas que no las iba a tomar, y con la conferencia de ayer de Caputo, en donde dijo que iban a eliminar los subsidios al transporte, con lo cual el transporte aumenta, el dólar a 800 pesos que pulveriza cualquier salario, bueno, la quita de subsidios también a la energía y demás, un montón de gente que ya está despotricando contra Javier Milei, gente que lo votó, digo, ¿no? Desde ayer a hoy está cambiando muchísimo, hay que ver cuánto más va a seguir aguantando un cierto porcentaje de votantes de Javier Milei, porque en realidad yo creo que ellos aprovechan a hacer estos días todas estas movidas porque se sienten avalados claramente por un 56% de la población argentina que los votó, ¿no? Por supuesto, sí, yo ahí voy a poner un punto que me parece que creo que nosotros, está mal planteada la dicotomía, compañeros. Uh-huh. Acá me parece que lo que siempre, porque una de las víctimas de las medidas de ayer es la industria argentina. Claro. La industria argentina que da trabajo, que genera dólares, que vos podés estar más o menos de acuerdo con los empresarios del sector industrial, pero un país desindustrializado al que quiere volver Javier Milei, porque ustedes escuchan el discurso de Asunción, y Milei pone la era dorada de la Argentina en el modelo agroexportador de Julio Argentino Roca. Claro. Donde exportábamos carne salada y grano. Uh-huh. Y olvídalo de tener una industria. Claro. Entonces, digo, me parece que acá siempre está planteada la cuestión de peronismo, antiperonismo, de izquierda a derecha, todas falsas dicotomías que la gente no ha entendido, nosotros no la hemos entendido tampoco, Claro. y me parece que aquí siempre la moneda de cambio y los intereses que tienen que tocarse o no son los de la oligarquía argentina, los de los dueños de la tierra. Claro. Hoy por hoy los dueños de la tierra, que es la verdadera casta, que son las verdaderas familias patricias, son las 1000 familias más importantes de la Argentina, a las cuales ningún gobierno les ha tocado verdaderamente los intereses. Quizá en algún momento el gobierno de Cristina Kirchner, allá por el año 2008, puede haber sido que haya planteado esta discusión, pero en los últimos años, digo, ¿no? Sí, claro. Porque si no, no tenemos que remontar al peronismo. Pero ahora, digo, está mal planteada la dicotomía. La gente pensó que la política era su enemiga, cuando la política no supo explicar que la fuente de la desigualdad en la Argentina no es el chofer del ministro Juan Pérez, sino que la concentración de la tierra genera que grandes extensiones de tierra estén en pocas manos y que obviamente estemos presos de 1000 familias, dentro de 47 millones de personas que somos, más o menos unas 50.000 personas que son las que manejan la tierra y los medios de producción. Entonces, no es que acá estamos tratando de poner o hacer una cuestión forzada de categorías marxistas, ¿no? Uh-huh. Pero me parece que hay una dicotomía que no se ha explicado, que son los intereses que nunca se tocan, y que me parece que ahí se ha explicado mal por parte de la política y por parte del peronismo, quiénes son los verdaderos beneficiados de todos los sistemas, de todos los gobiernos, y la verdadera casta que se enriquece a costa del pueblo. Hay que ver, compañero, la verdad, yo me parece que ha pasado poco tiempo. Creo que las clases medias, las clases media baja, las clases populares, cuando tengan que comprar bienes de consumo y cuando lleguen las tarifas de luz y de gas y de transporte, se va a dar cuenta de lo que evidentemente son estas medidas. Pero bueno, ya sabemos cuál es el eje discursivo del gobierno, ¿no? Que esto era totalmente necesario porque el único problema de la Argentina es fiscal y que se emite mucha moneda cuando no se está hablando ni de la concentración de los medios de producción,
ni del endeudamiento externo que tenemos, ni del atraso salarial que genera un acuerdo inflacionario y totalmente restrictivo como el que firmó Macri con el Fondo Monetario. Totalmente. La verdad, muy buena la información, Santi, muy bueno tu análisis, como siempre. Decirte, de nuestra parte, agradecerte por tu mirada, por toda la información que también siempre nos has compartido aquí. Y bueno, no sé si te veremos la semana que viene como para hacer la última, la de cierre. La semana que viene estaremos firmes, así podemos despedirnos hasta el año que viene y bueno, tratar de cerrar un poco este año con al menos con un poco de esperanza y creo que hay que pensar ideas y esta es una radio que, bueno, me parece que es clave en estos tiempos de contener, ¿no? De contenernos entre nosotros, de apoyarnos entre nosotros, de escucharnos entre nosotros, porque va a ser muy necesario en esta época que se abre, en esta era que se abre, y me parece que, bueno, que en estos momentos la gente buena tiene que comunicarse y sostenerse entre sí. Así que, nada, hablaremos la semana que viene para poder decirnos hasta luego, hasta el 2024 y poder seguir juntos tratando de pensar algunas cosas y bueno, y escucharnos para ver cómo podemos pensar algunas, no soluciones, pero sí ideas para pasarla un poquito mejor. Gracias, Santi, un abrazo. Les mando un fuerte abrazo, compañeros, que tengan Chau, un buen chau. fin de semana. Gracias.